nos vincula a la alabanza. Hay mucha enseñanza acerca de la alabanza, y yo la verdad la experimento como algo bien necesario. Jesús dijo, es necesario la adoración, es algo imprescindible la adoración. Por eso dijo, Dios busca verdaderos adoradores, ¿verdad? Porque dice, es necesaria la adoración, y yo me doy cuenta cómo sí es necesaria. Para nosotros es vital la adoración, porque cuando adoramos, es decir, que solamente rendimos nuestra vida, aunque no nos sepamos el cántico. Si tú has recibido a Jesucristo, has recibido su Espíritu, tienes un anhelo, una sed que solamente Dios sacia, y cuando empiezas a adorarlo, como esos ríos que Jesús prometió de tu interior, empiezan a fluir, y en cántico, a veces en lenguas, a veces empieza a venir una revelación a tu corazón, y por eso es tan necesaria la adoración, porque es algo que tenemos que experimentar. Necesitamos conectar con Dios. Ay, gracias, mi hermano. ¿Le prendo? Ya está prendido. Muy bien, sí. El otro día estaba compartiendo sin micrófono, pero creo que sí se escuchaba bien. Sí, pues miren, pues hoy vamos a ver el capítulo 11 de Romanos. Vamos ya avanzados en este libro. Le comento a Viri, le decía que hay veces que compartir por temas de lo que Dios está hablándote a tu corazón, a veces es más sencillo para mí que en un libro seguirlo, porque tienes que captar el sentido de lo que viene diciendo. No puedes hablar cualquier tema, sino que si escogemos esta manera de compartir, como ahorita lo hemos hecho, así empezamos, de seguir verso por verso esta carta a los romanos, pues tienes que leerlo y releerlo y captar el sentido para no detenerte en tus temas preferidos, sino en lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso es algo también muy bonito compartir la palabra así verso por verso. Entonces estamos en el capítulo 11 del libro, la carta a los romanos. Y bueno, repasando un poquito antes lo que venía diciendo el apóstol en el capítulo 10, los últimos versos, hablábamos mucho la semana pasada acerca de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, y hablábamos de este tema de que cuán privilegio, qué vida tan más alta a la que Dios nos ha llamado al ser portadores de un mensaje celestial, de las buenas nuevas. Jesús dijo, síganme y haré que todos ustedes sean pescadores de hombres. Entonces nosotros traemos un mensaje no nuestro, sino un mensaje que hemos recibido, que nos ha impartido vida, el mensaje de la gloria de Dios, que Él solamente nos anuncia, no tenemos que hacer nada. Es un mensaje de gracia. La gracia significa que te anuncia a Dios lo que Él ha hecho, y solamente tienes que creer lo que Él ha hecho. Y es así como opera este nuevo pacto. Es un pacto de gracia, no de la ley, porque la ley mata, la ley señala tus faltas, pero la ley por eso vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y esta da vida. La gracia es la provisión de Dios para ti, te la anuncia, y si la crees, te salva. Es lo que veíamos la vez pasada. Entonces, no solamente tú y yo hemos sido salvos, pero también portamos un mensaje de salvación, de gracia, de favor inmerecido para todos los pecadores. Entonces, por eso dice cuán rica, cuán hermosa, cuán bella es, qué madura, qué belleza hay en la vida de alguien que anuncia la paz, que anuncia la reconciliación, las buenas nuevas. Y así la gente es despertada para seguir escuchando la voz de Dios por medio del Evangelio. Y bueno, ya empieza a hablar aquí el capítulo 11 acerca del pueblo de Israel, porque dice que, bueno, un poquito antes dice, les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, le dice al pueblo de Israel, con un pueblo insensato los provocaré a ira. Dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora sí, capítulo 11 dice, digo pues, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera, está hablando de Israel,
no ha desechado, porque esa era la tensión que había en la comunidad de los creyentes en Roma. Una comunidad de cristianos, de creyentes, unos eran judíos, otros no eran judíos. Entonces había esa tensión porque los que no eran judíos decían, no, Dios ya acabó su pacto con ellos y ahora Dios inicia una nueva obra, un pacto con nosotros. Dios ya terminó con los judíos. Y los judíos decían, no, al contrario, Dios nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo único, especial. Entonces había esa tensión entre ellos y por eso esta carta fue una de las cosas por las cuales se escribió esta carta. Pablo exhibe la verdad de que el pueblo de Dios es de judíos y de no judíos. Entonces comienza diciendo así: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, o sea, Elías, ¿se acuerda de Elías? Que le dice al Señor: a tus profetas han dado muerte y a todos tus altares han derribado y solo yo he quedado, decía Elías, y procuran matarme. ¿Te acuerdas de esa historia? Pero ¿qué le dice Dios? Le dice: me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, Pablo está diciendo, ya viene diciendo anteriormente que el pueblo de Dios se compone de ambos, de israelitas y no israelitas, pero hay un solo camino, y es lo que va a disertar aquí, que es por gracia, para ambos, para todas las naciones. Es por medio de la fe, por la gracia de Dios, un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de entorpecimiento o estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite, su banquete, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, voy a comentar esto. Creo que es el tema del día de hoy, un remanente escogido por gracia, ¿verdad? Tanto judíos o no judíos, esto aplica para todos. Dios hace una selección, toda lengua, pueblo y nación, de los que responden a su gracia. Dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los seres humanos, ¿verdad? En tu Biblia, ahí en Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Él no hace acepción. La voluntad de Dios es salvar a toda la humanidad. Él no quiere que nadie perezca. Todos hemos pecado, todos estamos condenados. Dios no condena, ya estamos condenados. Pero Dios extiende su favor, extiende su gracia para todos los seres humanos, dice en Tito 2:11, para salvar a todos, ¿no? Pero, porque no todos son salvos, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Pero ¿por qué solamente algunos son escogidos, los que reciben la gracia? La gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas. A ti se te ha anunciado el Evangelio y está corriendo este mensaje por todo el mundo, pero solo los que creen este mensaje, los que reciben, los que creen en el amor de Dios, que no pueden ver, pero solamente es por fe, y una vez que crees empiezas a experimentar una vida nueva. Pero hay quienes no creen, deciden, el creer es una decisión. Entonces por eso dice un remanente escogido por gracia. Ese remanente somos tú y yo, los que hemos creído, y son judíos también que han creído, han recibido la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante. Estaba yo meditando en esto, digo, ¿por qué un mensaje tan glorioso, tan benévolo? ¿Cómo puede alguien rechazar este mensaje? Y la respuesta es el orgullo. El orgullo
es lo que impide que tú y yo recibamos el favor de Dios, la autosuficiencia. Por eso dice Habacuc: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ve el contraste, ¿no? Todo comienza cuando tú reconoces tu necesidad. Y cuando escuchas el Evangelio, wow, te cae como aguas frescas que te avivan. Yo cuando escuché el Evangelio, así que Dios me reveló la palabra, me acuerdo, me hablaban mucho, yo no entendía, pero en una ocasión, en un quebranto que tuve, abrí la Biblia en Juan capítulo 10 y entendí. Cuando Jesús hablaba, dice: tengo ovejas que no son de este redil y voy a traer hacia mí para que haya un solo redil, un solo rebaño. Y no sé, tú lo has experimentado cuando sabes que Dios te está hablando a ti personalmente, y estás experimentando ese amor, estás sabiendo, te hace saber Dios que Él te está buscando y que Él te ama, y te revela la obra de Jesús perfecta y completa para el perdón de tus pecados. Te sientes amado, te sientes limpiado por esa sangre. Ese es el mensaje de gracia, de favor. No tienes que hacer nada, al contrario, eres inmerecedor, no eres digno, pero Dios te está buscando. Y son por los méritos de Jesús. Y te das cuenta de esto, te cae el 20 de esto, y son como aguas que te refrescan. Pero es a los que tienen sed, a los necesitados. Entonces me preguntaba, ¿qué es lo que impide que un ser humano no reciba estas aguas, que no reciba la gracia de Dios? No es otra cosa más que el orgullo, el creer que tú puedes, el creer que le vas a echar ganas, te vas a volver más religioso, le vas a echar los kilos para portarte bien, para hacer las cosas mejor, y ese orgullo te impide descansar y confiar en el Señor. Porque la gracia lo único que requiere es que tú y yo la recibamos, que creamos en aquel que sí puede. Y entonces por eso dice Santiago que Él da mayor gracia. Él resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, qué importante es esa humildad. Por eso Jesús dijo: es necesario que se hagan como niños. Estaba yo pensando en esta parte, porque para entrar, accesar al reino de Dios, necesitamos ser como niños, simplemente que nos agazapamos en el Padre. En una ocasión Jesús mandó a sus discípulos a predicar, los mandó delante de Él a anunciar las buenas nuevas, y ellos regresaron muy emocionados, muy contentos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice: no se gocen tanto de esos hechos, de que los demonios se sujetan en mi nombre. Gócense de que sus nombres de ustedes están escritos en el libro de la vida. Y en ese momento Jesús percibe toda esa gracia que el Padre está derramando en sus discípulos, y se regocija mucho Jesús y dice: oh Padre, te alabo que has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Está padrísimo eso, porque los sabios y entendidos, los fariseos eran muy entendidos, muy estudiados. No es que sea malo estudiar, pero la actitud, estoy hablando de la actitud, de no perder nosotros el asombro de las cosas creadas, el asombro por lo que Dios escribe en su palabra, el asombro de cada día que Dios te regala y abres los ojos y te da la oportunidad de existir, de vivir, y ser como niños así, en ese sentido de dependencia, de estar asombrado, de preguntarle, de consultar todo a Abba: Padre, no puedo hacer nada, Abba, y confío en ti y descanso en ti. Y entonces ahí comienza una verdadera relación de gracia, donde tú necesitas de su favor. Si no, no puedes hacer nada, no puedes edificar nada si Él no está edificando, no puedes cuidar nada si Él no está cuidando. Entonces tú te empiezas a volver cada vez más y más dependiente de Él, dependiente de que Él te hable en las Escrituras, dependiente de en tus labores diarias. No te creas experto en lo que haces. Si te vuelves así experto en lo que tú haces, vas a ir para abajo. Pero si haces las cosas como si no supieras y dependes de Dios, va a venir mucha genialidad en lo que tú haces.
Esa dependencia de Dios hace que fluya en tu vida su gracia y su favor. Por eso Jesús dijo, háganse como niños, sean como niños para accesar al reino de Dios, ¿verdad? Y es esa sencillez, de no perder esa sencillez de Abba, Padre. Por eso dice, un remanente en el verso 5, en este tiempo dice, ha quedado un remanente escogido por gracia y no es por obras. Verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hoy qué triste está esto, ¿no? O sea, hay dos grupos, el grupo de los que reciben la gracia y el grupo de los que son endurecidos. Es decir, Dios envía la gracia al ser humano, pero cuando tú menosprecias la gracia, el evangelio, pues el mensaje del favor y del amor de Dios, entonces tu corazón empieza a endurecerse, a hacerse insensible, orgulloso. Entonces ya no oyes con tus oídos, ya no ves con tus ojos. Por eso dice aquí, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor es pérdida de sensibilidad, ojos que no vean y oídos que no oigan. Hasta el día de hoy, y dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Oye, qué pesada es la vida de alguien que no confía en Dios, que no conoce la gracia y el favor de Dios. Es pesada, es difícil la vida sin Él. Yo he escuchado muchas veces, inclusive predicadores que han dicho que la vida cristiana es difícil, pero Jesús opina diferente. Jesús dice, mi yugo es fácil, y un yugo, Él está invitando a venir a Él y descansar, confiar en Él. Y es fácil porque Él está contigo, por eso es fácil, porque tú caminas con Él y Él contigo en todo lo que haces. Y esa comunión aligera tu carga. Él te levanta, Él te sostiene y por eso es fácil, porque Él está contigo. En Proverbios dice que la vida de los transgresores es difícil. Esa sí es difícil, está llena de espinos. Y como dice aquí, una espalda agobiada, cargada. Cuando tú eres orgulloso, autosuficiente, que crees que tú puedes con tu inteligencia hacer las cosas, tu corazón se hace gordo, o sea, se ensoberbece, se hace duro, pierdes la sensibilidad de Dios y tú llevas las preocupaciones por ti mismo y tú tienes que resolver los asuntos por ti mismo. Por eso, qué difícil es la vida de alguien que camina sin la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Y aquí lo dice. Entonces veo dos grupos, el remanente escogido por gracia, ¿verdad? Los que reciben la abundancia de esa gracia y el don de la justicia, y está el otro grupo de los que no reciben la gracia, son endurecidos, no ven, no perciben, no oyen a Dios, no ven la palabra, y su vida es difícil. Lo peor de todo es que dice para siempre, su vida es difícil para siempre, una eternidad difícil. Digo pues, verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para no levantarse o para que cayesen? En ninguna manera. Pero por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, aleluya, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Fíjate qué bonita figura pone aquí el apóstol Pablo, ¿no? Aquí aclara todo. Porque los gentiles, los que estaban en Roma, creyentes, pensaban que Dios ya había terminado con los judíos y que Dios empezaba un pueblo nuevo, pero no. Pablo les dice, no, más bien ustedes tienen el privilegio de ser traídos, incluidos en este mismo pueblo que Dios ama tanto. Y ellos han sido, en el plan de Dios, endurecidos por una temporada, por un tiempo endurecidos, para que ustedes accedan. Entonces Dios los está incluyendo a ustedes en el mismo pacto y en las promesas de los padres, de los profetas. Entonces ustedes no se ensoberbezcan, tengan más bien gratitud, temor a Dios, asombro por la obra que Dios está haciendo. ¿Sí me explico? Bueno, más bien sí se explica Pablo. Dios nos está incluyendo a todos nosotros en un mismo pueblo, en el pueblo judío. Podemos llamar a Abraham nuestro padre. Y las promesas de los profetas, todo lo que Dios ha prometido a ese pueblo es nuestro también, por la fe en Cristo Jesús. Únicamente por la fe en Cristo nosotros tenemos acceso a este precioso olivo de la unción y del poder de Dios. Entonces hemos sido injertados en este reino, ¿verdad? En esta familia celestial. Entonces Dios no tiene dos pueblos, sino un solo pueblo. Y es ese pueblo al que le fueron hechas todas las promesas. Ahora, dice verso 25, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿ya viste? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de todas las gentes que tienen que entrar, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo. Fíjate, este es un misterio que nos está revelando Pablo, cómo Israel ha sido endurecido en parte, pero tiene un tiempo en que dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Escucha esto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuere recompensado? Vamos a leer esto todos juntos. El último verso dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces Pablo aquí pues ya concluye, ¿verdad? Está muy sencillo de entender esta disertación de Pablo, porque dice, miren, ustedes no se jacten, tengan temor, tengan gratitud con Dios, ese asombro por haber hecho de ustedes un pueblo unido, un solo pueblo, junto con los judíos. Y dice que a todos nosotros, judíos y no judíos, nos sujetó a desobediencia. Todos somos desobedientes por naturaleza, para experimentar la misericordia de Dios.
Fíjate, hasta que tú no te das cuenta de que eres desobediente, te puedes realmente entender por qué murió Cristo por ti, por qué tuvo que morir Cristo por ti. Hasta que entiendes que eres desobediente a la ley de Dios, a la bondad, a lo que Dios ha establecido en esta vida como bueno, tú y yo lo hemos quebrantado. Y hasta que entiendes que tú eres desobediente, no el otro, sino tú eres desobediente. Cuando tú entiendes esto, dices, wow, cuánta misericordia Dios me tiene, porque soy tan amado como si fuera totalmente obediente. ¿Por qué? Porque Dios atribuye a ti la obediencia de su Hijo y por eso eres salvo. No porque Dios ya se volvió más blando con el pecado. Dios sigue siendo santo. Él no puede doblar su ley, pero hubo alguien que murió en tu lugar. Eso es ahí revela Dios su misericordia. Entonces, la obediencia perfecta de Jesús, Dios te la ha dado a ti para que accedas a una relación como el íntimo Hijo de Dios, tan amado, tan cerca en su seno, por la obediencia de Cristo. Por eso dice, a todos nos sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y por eso me encanta cómo termina este verso que dice, porque de Él, o sea, tú y yo y todo lo que tú tienes y haces, procede de Él, por Él existimos y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y eso te hace entrar verdaderamente en un profundo descanso, ¿verdad? El saber que tú vienes de Él, tú existes por Él, Él te sostiene cada día con día. Y tú vas hacia Él, y todo lo que tú haces lo empiezas a hacer para Él. Eso es un gran descanso, porque cuando no vivimos con esta conciencia, vivimos muy preocupados, muy afanados por querer hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Y es muy difícil una vida así, pero una vida en la conciencia de que tú vienes por Él y estás aquí por Él y Él te sostiene y todo lo que haces lo haces para Él. Eso es vivir en el descanso y esa es la fe verdadera que hace que seas receptivo de su favor y de su gracia todos los días. Y eso es lo que Dios quiere, que a través de ti manifestar su gloria, a través de ti y de mí. Por eso vamos a ver el siguiente capítulo, una práctica de rendir nuestras vidas, presentar nuestros cuerpos debido a esta misericordia, debido a este plan de Dios de manifestar a través de ti su gloria. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Lo vamos a ver en la siguiente capítulo. Entonces, ¿qué te parece aquí este remanente escogido por gracia? Tú y yo, un remanente, una familia celestial aquí en la tierra, que Dios ha escogido. Yo antes pensaba que cuando Dios escogía a alguien, como Él escogió a estos y a estos los desechó, pero no, Dios ha manifestado su gracia a todos, pero solo algunos reciben esta gracia y esos son los escogidos, ¿verdad? Amén. Y a mí me da mucho gozo el saber, mucha alegría, y de ahí viene mi alabanza a Él, el saber que soy parte de este pueblo de gloria, este pueblo de misericordia. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Mande? Bueno, yo voy a hablar. Ok. Pero pueden sentarse tantito. Viri quiere compartir algo. Bien. Nada más quería enfatizar unos puntos que a mí, en lo personal, me ministran mucho cuando entendemos y vemos al apóstol Pablo disertar acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y cuando, habla del pueblo de Israel, habla de los judíos originalmente. Y es un pueblo escogido por Dios, y yo quiero recordarte nada más que este pueblo Dios lo escogió y tenía un propósito por el cual lo escogió, que fuera luz para las naciones y que alumbrara en todo lugar. Pero era el propósito de Dios desde un principio el haber atraído a un pequeño pueblo insignificante. Dice, no te escogí por ser el mejor de los pueblos, sino que al contrario, eras el más pequeño, el más insignificante, el que no tenía nada que poseer. Sin embargo, a ti te escogí para que fueras luz de las naciones. Y entonces vemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cómo desobedeció a Dios.
Y entonces en esa desobediencia pareciera que los planes de Dios estaban arruinados. ¿Por qué causa? Porque el pueblo que Dios había escogido había desobedecido, no había cumplido las leyes, no había cumplido los mandatos, no había cumplido los propósitos. Y entonces dices, bueno, ¿acaso Dios falló? Y es lo que empieza a disertar Pablo desde el capítulo 10. ¿Acaso los planes de Dios fueron interrumpidos? Y no, eso a mí por eso me emociona, porque el pueblo de Israel falló y pecó porque había un plan mayor de parte de Dios, y a Dios no le sorprendió en nada la desobediencia del pueblo de Israel, porque Él se había provisto un Salvador y un remedio. ¿Y por qué me emociona? Porque es así con tu vida y mi vida. Dios nos escogió a nosotros, no por ser los mejores. Éramos los más insignificantes, los que no teníamos derecho a mi vida personal, quienes somos. Y cuando vemos nuestra vida y dices, Señor, ¿en serio? Pero Él tiene un plan, tiene un propósito, también le ha llamado para hacer luz a las naciones, y Dios no ha fallado. Él nunca le sorprende nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras desobediencias. Dios no le sorprende. Me gusta como lo dice aquí en el versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O sea, Dios ya sabía cómo iba a ser Israel, Dios ya sabía cómo eres tú, y sin embargo no nos ha desechado Dios. Cuando hace la exclamación del pueblo, habla de Elías, que él se consideraba solo y decía, Señor, o sea, mírame, ¿no? Estoy aquí en medio de una generación mala, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. Dice, pero la respuesta de Dios es que se había reservado un pueblo. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y a mí eso también me anima mucho, porque aún en tiempos difíciles, adversos, cuando nos sentimos solos como iglesia, como personas, y decimos, nada está sucediendo como debe de suceder, Dios tiene una provisión. Dice que no ha desechado Dios a su pueblo, no nos ha desechado a nosotros, sino que hay un remanente escogido por gracia, aún en este tiempo, que es su iglesia. Y aunque, por ejemplo, aquí somos poquitos, pero su iglesia está esparcida por todo el mundo y está llevando a cabo los propósitos de Dios. Entonces, el plan de Dios no ha sido fallado ni ha sido interrumpido, porque dice que si aún este pueblo, su desobediencia llevó a la plenitud del evangelio, porque si este pueblo no hubiera desobedecido, tú y yo no hubiéramos entrado ahí. Y entonces Dios ya lo tenía contemplado, porque dice, yo estaba abriendo mis brazos a un pueblo rebelde que no quería acercarse a mí. Sin embargo, Él estaba abriendo sus brazos para que entráramos todos nosotros, toda la Israel escogida por Dios, que somos todos los gentiles, la plenitud. Todas las naciones ahora pueden entrar, no solamente un pueblo. Por eso cuando termina este capítulo, hace una exclamación Pablo hermosísima, que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque aparentemente a veces vemos los caminos como, no se cumplieron los propósitos de Dios, pero Dios tiene un propósito desde el inicio de la creación del mundo, y nada ni nadie ha estorbado sus planes ni sus propósitos. Su sabiduría es insondable, es grandísima, porque nos ha contemplado a todos. Si antes Él tenía un pueblo escogido, ahora somos todas las naciones escogidas por Dios. Y imagínate, ¿no? O sea, si el plan de Dios era para un pequeño grupo, porque si tú conoces la nación de Israel, es una localidad muy pequeña. Sin embargo, es todo el mundo que inició ahí en un pesebre, pero que la salvación del mundo en Israel, cuando nació nuestro Salvador, pero se ha extendido a todas las naciones. Por eso la sabiduría de Dios es grande. Dice, porque ¿cómo? Perdón, voy a leerlo aquí. Por los lentes, ¿va? Sí, por los lentes, perdón. ¿Cuál es? En los últimos ya versículos. Dice que Aquí.
Ya, nada más dice, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Dios en su sabiduría te tenía reservado a ti y a mí. Imagínate, en su sabiduría grande, Él tenía una salvación para todos los seres humanos porque estábamos escondidos en Él y Dios ya nos tenía contemplados a cada uno de nosotros. Por eso dice que, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén, amén, amén. Y algo que me llamó mucho también la atención es en que menciona dos partes de Dios que es importante. Entre el verso 22 dice que tomes muy en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severo no es que es malo, pero que Él no puede ser burlado, ¿no? Eso es severo, es que Él es recto. Entonces, mira, aprecia la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Él de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces, eso nos invita a ¿qué? A permanecer. Dice, si permaneces en esta bondad. Entonces es importante mantenernos y cultivar la fe. Por eso vamos a ver en el siguiente capítulo la importancia de renovar nuestra mente. Porque al tener nuestra mente renovada con lo que Dios nos está hablando, es como permanecemos conectados a este olivo, donde está fluyendo esta gracia, esta gracia. Entonces tenemos que tener, sí, ese temor reverente, ese asombro, ese miedo sano, saludable, de decir, no quiero desconectarme de esta gracia, ¿no? Es lo más valioso que tú y yo tenemos, la gracia, el favor de Dios en el que ahora estamos, en el amado Hijo. Entonces para eso es necesario renovar nuestra mente. Y vamos a ver la otra semana el peligro de dejar que nuestra mente no sea renovada. Es peligrosísimo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera de este tema preguntar algo o agregar algo. Ahorita que somos poquitos se puede hacer eso. Así como Viri, muy buena la participación de Viri. Gracias, Viri. Creo que fue muy completo, ¿verdad? El mensaje está muy claro, ¿sí? Ok. Pues, ¿mande? Vamos a participar de la cena, sí. Vamos a leer algo de la cena. Juan capítulo 6, les invito a leer Juan capítulo 6. Vamos a recordar este hecho maravilloso, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor.